Eso produjo la amarga censura de Washington y numerosos columnistas. Donald Rumsfeld desechó a las naciones ofensoras tildándolas de vieja Europa, de ínfima importancia por no atenerse a las instrucciones de Washington. El símbolo de la nueva Europa sería Italia, cuyo primer ministro Silvio Berlusconi estaba de visita en la Casa Blanca. Claro, no había ningún problema en el hecho de que la vasta mayoría de la opinión pública italiana se opusiera a la guerra. Los gobiernos de la vieja y la nueva Europa se distinguían por un criterio sencillo. Un gobierno caía en la iniquidad de la vieja Europa si adoptaba la misma posición que la gran mayoría de sus ciudadanos y se negaba a obedecer las órdenes de Washington. Recuérdese que los autoproclamados gobernantes del mundo, Bush, Powell y demás, habían declarado sin rodeos que emprenderían su guerra sin importar que la ONU ni nadie más les diera alcance y se hiciera relevante. La vieja Europa, atollada en la irrelevancia, no los alcanzó, tampoco la nueva Europa, al menos si los pueblos hacen parte de sus países. Los resultados de encuestas suministradas por Gallup International y otras fuentes locales de casi toda Europa del este y del oeste muestran que el apoyo a una guerra librada unilateralmente por Estados Unidos y sus aliados no pasó del 11% en ningún país. El apoyo a una guerra por mandato de la ONU iba del 13%, España el 51% de Holanda. De especial interés resultan los 8 países cuyos líderes declararon ser la nueva Europa ante un nutrido aplauso por su valor e integridad. La declaración asumió la forma de un llamamiento al Consejo de Seguridad para que asegurara el completo acatamiento de sus resoluciones, sin especificar cómo. Su anuncio amenazaba con aislar a los alemanes y franceses, informó triunfalmente la prensa. Si bien las posiciones de la vieja y la nueva Europa realmente diferían en muy poco, para asegurarse de que Alemania y Francia quedaran aisladas, no fueron invitadas a firmar el audaz pronunciamiento de la nueva Europa. Parece que por miedo a que lo hicieran, como se insinuó después discretamente. La interpretación estándar dice que la excitante y promisoria Nueva Europa se plantó junto a Washington, demostrando así que muchos europeos apoyaban el parecer de Estados Unidos, aunque Francia y Alemania no lo hicieran. ¿Quiénes eran esos muchos europeos? Echando un vistazo a las encuestas, vemos que en la Nueva Europa la oposición a la oposición de Estados Unidos era en su mayor parte más cuantiosa incluso que en Francia y Alemania, especialmente en Italia y España, que recibieron particulares alabanzas por su liderazgo de la nueva Europa. Felizmente para Washington, los antiguos países comunistas también se unieron a la nueva Europa, dentro de ellos el apoyo a la posición de Estados Unidos tal como la definió Powell, a saber, una guerra librada por la coalición de los voluntarios sin la autorización de la ONU, iba del 4%, Macedonia al 11%, Rumania. El apoyo a una guerra incluso con el mandato de Naciones Unidas era también muy bajo. El exministro de Asuntos Exteriores de Latvia explicaba que tenemos que saludar y gritar sí señor, tenemos que complacer a Estados Unidos cueste lo que cueste. En resumen de las publicaciones que ven en la democracia un valor importante, los titulares habrían dicho que la vieja Europa abarca realmente la inmensa mayoría de los europeos del este y del oeste, mientras que la nueva Europa consistía en unos cuantos dirigentes que prefirieron alinearse ambiguamente con Washington, pasando por alto la aplastante opinión mayoritaria de sus propios conciudadanos. Pero en la realidad el cubrimiento noticioso fue casi siempre aislado e indirecto y describía la oposición a la guerra como un problema de mercadeo para Washington. Unas notas en encuesta de Gallup International, diciembre de 2002. Mark Champion en Wall Street Journal, 30 de enero de 2003. Steven Weissman en New York Times, 10 de febrero de 2003. Powell, citado por Weissman en New York Times, 10 de febrero de 2003, se refiere a los 8 exsatélites originales de Rusia. Andrew Hawes en Wall Street Journal, 18 de marzo de 2003. Del lado liberal del espectro, Richard Holbrooke
recalcaba el muy importante punto de que la suma de la población de los 8 países originales de la Nueva Europa era mayor que la de los países que no firmaron la Carta. Muy cierto, aunque se omite algo. Las poblaciones en el continente se oponían abrumadoramente a la guerra, mucho más incluso en los países de la Nueva Europa que en los de la desdeña por vieja. Del otro extremo del espectro, los editorialistas de Wall Street Journal aplaudían la declaración de los 8 signatarios originales por desnudar la falsedad de la creencia habitual de que Francia y Alemania hablan en nombre de toda Europa y de que toda Europa ahora es antiamericana. Los 8 honorables gobernantes de la Nueva Europa daban muestra de que las opiniones de la mayoría proamericana del continente no eran escuchadas. Por fuera de la página editorial del Journal, ahora reivindicado, los editorialistas fustigaban a los medios a su izquierda a un sector bastante grande, que vendía como cierta la idea ridícula de que Francia y Alemania hablaban por Europa, cuando a las claras era una lastimosa minoría, y vendían estas mentiras porque sirven a los propósitos políticos de quienes tanto en Europa como en América se oponen al presidente Bush en lo de Irak. Esta conclusión es válida si exceptuamos a los europeos de Europa, desvirtuando con ello la doctrina radical de izquierda de que la gente desempeña algún papel en las sociedades democráticas. Unas notas, Holbrook citado por Lee Michael Katz en National Journal 8 de febrero de 2003, editorial Wall Street Journal 3 de febrero de 2003. Volvamos al lado liberal. Thomas Friedman sugería expulsar a Francia del Consejo de Seguridad y sustituirla por la India, que es mucho más seria que Francia hoy en día. Francia, como dicen en el kindergarten, no sabe jugar con otros y por eso no se alinea contra Saddam, sino que se enreda en su necesidad de diferenciarse de América, en un intento por ser única. En otras palabras, el gobierno francés actuaba de acuerdo con la opinión popular que se oponía a los planes bélicos de Washington. Así pues, Francia estaba en el kindergarten, aunque la población de Nueva Europa tenía que estar en el jardín de infantes. Por lo que dicen las encuestas, la India en cambio es seria, ahora que la gobierna un partido protofascista que entrega los recursos del país a las multinacionales, mientras predica un discurso ultranacionalista de uso interno y que acababa de verse implicado en una masacre de musulmanes en Gujarat. Y como ha informado con entusiasmo Friedman en otras publicaciones, la India posee una maravillosa industria de software y sectores de mucha riqueza y de menor interés. También millones de seres que viven bajo algunas de las peores condiciones del mundo, donde la degradante situación de las mujeres no difiere mucho de la vida bajo los talibanes. Nada de eso importa con tal de que la India sea seria, así como la vida bajo los talibanes no importaba mientras se juzgara que estaban cooperando. Otros optaron por la posición de Kagan y Bush, Berlusconi, Aznar y las demás figuras de estatura churchilliana que adhirieron a Washington mostraron una valentía política sin par, al sostenerse en lo que entienden por bien y por mal, en lugar de doblegarse como ovejas ante el antiamericanismo paranoico, maquinador de la inmensa mayoría de los europeos, impulsados por la avaricia y por ende incapaces de entender la cepa idealista que hace palpitar a América. Es cierto, esos líderes no hicieron ningún esfuerzo que se sepa para ilustrar a las equivocadas poblaciones de cuyas opiniones hicieron caso omiso, mientras valientemente cerraban filas detrás del poderío militar más grande de la historia. Unas notas. Thomas Friedman en New York Times, 9 de febrero de 2003. Se sigue, pero tal vez no son verdaderos duplicados de Churchill y FDR firmes contra Hitler, más bien lo son del presidente Bush, cuya rectitud moral proviene de su celo evangélico, como queda demostrado por el hecho de que sus agentes de relaciones públicas así no lo dicen. Hay muchos otros ejemplos cuando Gerhard Schröder se atrevió a adoptar la posición de la abrumadora mayoría de los alemanes en las elecciones del 2002. Fue condenado acremente por su escandalosa falta de liderazgo, lo que muestra un problema serio.
El gobierno vive con miedo de sus electores, que Alemania debe superar si quiere ser aceptada en el mundo civilizado. El caso de Turquía es particularmente sintomático, como otros en la región. Los turcos despreciaban a Saddam Hussein pero no le temían. También se oponían fuertemente a la guerra, cerca del 90% en enero de 2003 cuando se hacían los máximos esfuerzos por conseguir que los líderes políticos, si no las poblaciones, se unieran a la empresa de Washington. El gobierno turco acogió la voluntad del pueblo, eso probaba que ese gobierno electo carecía de credenciales democráticas, como aprendimos el día en que salieron publicadas las encuestas gracias a un comentario del ex embajador en Turquía Morton Abramovich, hoy en día un distinguido columnista y estadista de alto nivel. Hace 10 años explicaba casi toda Turquía se oponía como hoy a cualquier participación en una guerra contra Irak, pero hubo una excepción notable, el presidente turco Özal, verdadero demócrata que pasó por encima de la pronunciada preferencia de sus compatriotas por quedarse por fuera de la guerra. En cambio, no una lástima que los actuales dirigentes siguen ahora al pueblo cuando se trata de tomar parte en otra guerra con Irak. En vez de doblegarse a las intensas presiones de Washington, lamentablemente suspiraba Abramovich, Estados Unidos no cuenta ahora con un verdadero demócrata, como si lo hubo hace 10 años. Unas notas. Todd Purmon en New York Times 30 de enero de 2003, Max Boot en New York Times 13 de febrero de 2003, Robert Kagan en Washington Post Weekly 10 de febrero de 2003, véase páginas 67 y 68, Mark Lander en New York Times 20 de enero de 2003, citando al vocero del derechista Partido Unión Social Cristiana. En cambio, es una lástima que los actuales dirigentes siguen ahora al pueblo cuando se trata de tomar parte en otra guerra con Irak, en vez de doblegarse a las intensas presiones de Washington. Lamentablemente, suspiraba Abramovich, Estados Unidos no cuenta ahora con un verdadero demócrata como sí lo hubo hace 10 años, demostrando todavía con mayor claridad la falta de credenciales democráticas del partido del gobierno. Su jefe extraoficial Recep Tayyip Erdogan no solo criticó la precipitación belicista de Washington, sino que se adentró en terreno verdaderamente prohibido al criticar a los países, entre ellos Estados Unidos, que fabrican sus propias armas de destrucción masiva mientras tratan de obligar a otros a deshacerse de las suyas. Con la intensificación de las presiones de Estados Unidos, la democracia turca empezó a mejorar, mientras que la opinión popular aparentemente se volcaba todavía con mayor decisión contra la guerra. El gobierno terminó cediendo a las inflexibles coerciones económicas y de otro tipo de Estados Unidos y aceptó cumplir las exigencias de Washington por encima de la abrumadora oposición popular. Un diplomático occidental, probablemente la embajada de Estados Unidos, dijo a la prensa que la decisión lo tenía animado y que le parecía algo muy positivo. El corresponsal en Turquía, Amberin Saman, agregó que una guerra contra Irak sigue siendo profundamente impopular entre los turcos. Es por eso que la sesión parlamentaria del jueves estuvo cerrada al público y la votación fue secreta. Los titulares del viernes fueron corrosivos en sus críticas al Partido de Justicia y Desarrollo que está en el poder. La primera página del respetado diario Radical decía: el Parlamento huyó lejos del pueblo. Unas notas. Encuestas de Economist 18 de enero de 2003, Morton Abramovich. En Wall Street Journal 16 de enero de 2003. Recep Tayyip Erdogan, citado por Brian Grom en Financial Times 25 de enero de 2003. En forma casi unánime, los turcos se pusieron a las órdenes de Washington, pero se colegía que la dirigencia debía obedecer y Turquía se unió a la nueva Europa. O así parecía. Finalmente los turcos acabaron dando una lección de democracia a Occidente. El Parlamento finalmente se negó a permitir el emplazamiento completo de tropas americanas en Turquía para formular este desenlace en términos convencionales. La guerra en tierra se ha dificultado porque Turquía no aceptó su papel de anfitriona de las fuerzas del Frente Norte, otra vez por motivos políticos. Su gobierno fue demasiado débil ante el sentir general contra la guerra.
Las presuposiciones son claras. Los gobiernos fuertes no hacen caso de la población y aceptan el papel que les asigna el amo mundial. Los débiles se doblegan ante la voluntad del 95% de la población. El estratega del Pentágono, Paul Wolfis, expuso el meollo del asunto, aunque él también increpó al gobierno turco por su desobediencia. Pasó a condenar a los militares que no desempeñaron el papel de liderazgo recio que esperábamos y dejaron traslucir debilidad, permitiendo que el gobierno acatara la poca menos que unánime opinión pública. Por lo tanto, sostuvo, Turquía debería dar un paso adelante y decir: cometimos un error, veamos cómo podemos prestar toda la ayuda posible a los americanos. La posición de Wolfis es particularmente instructiva porque a él se le presenta como el visionario mayor en la cruzada por la democratización del Medio Oriente. Unas notas. Dexter Phillips en New York Times 6 y 26 de febrero de 2003. Amber Insaman en Los Angeles Times 8 de febrero de 2003. Steven Weissman en New York Times 30 de marzo de 2003. Los pronunciamientos sobre la vieja y la nueva Europa y la histeria que varias veces los acompañó traen algunas lecciones esclarecedoras sobre las actitudes hacia la democracia que predominan entre las élites políticas e intelectuales. La aversión a la democracia no es algo nuevo. Por obvios motivos es una postura tradicional entre quienes participan del poder y los privilegios, pero rara vez se revela tan patentemente. Eso quizás ayuda a explicar por qué los críticos dentro del sistema casi no hacen alusión a la retórica de la democratización, que acompaña la exhibición teatral que la dirigencia política hace de su desprecio por la democracia evidentemente compartido, a juzgar por los comentarios de opinión. Algunos comentaristas entendidos han señalado el incómodo dualismo de la política exterior de Bush, en la que Bush, el neorreganista, hace llamamientos sonoros a favor de una vigorosa campaña por una nueva democracia en el Medio Oriente, por un lado, mientras por otro los imperativos estratégicos tientan a Washington a dejar de lado sus escrúpulos democráticos y forjar vínculos más estrechos con las autocracias, tal como en el pasado, con notable coherencia. Al examinar este dualismo y el respaldo ininterrumpido a regímenes represivos y brutales, Thomas Carothers expresó la esperanza de que Bush se convirtiera al verdadero espíritu de la política exterior del presidente Ronald Reagan, con sus empeños por propagar la democracia. Unas notas. Paul Wolfing, citado por Mark Lyce en New York Times 8 de mayo de 2003. Thomas Carothers en Foreign Affairs, enero de febrero de 2003. Estas esperanzas resultan de especial interés por su origen. Carothers ha realizado uno de los más cuidadosos trabajos para el esclarecimiento del verdadero espíritu de la dedicación reaganista por la democracia. Combina el punto de vista del investigador con el del insider por haber tomado parte en los proyectos del Departamento de Estado de Reagan para el fortalecimiento democrático en Latinoamérica. Carothers considera que sus programas son sinceros, pero un fracaso. Donde Washington ejerció menos influencia en el Cono Sur, hubo progresos democráticos que la administración Reagan buscó impedir pero acabó aceptando. Donde ejercía más influencia, el éxito fue menor. El por qué, explica Carothers, reside que en el anhelo democrático reaganista se restringía a formas de cambio democrático limitadas de arriba hacia abajo que no ofrecían riesgo a las estructuras tradicionales de poder de las cuales Estados Unidos ha sido aliado por mucho tiempo. Washington quiso conservar el orden básico de sociedades bastante hostiles a la democracia y evitar todo cambio de base populista. Carothers admite la existencia de una crítica liberal al enfoque reaganista, pero la rechaza por su eterno punto débil. No propone ninguna alternativa, la opción de dar a la población una voz significativa en el gobierno de sus propios asuntos no es una alternativa ni siquiera para ser rechazada después. Carothers tampoco examina los desoneros esfuerzos de todos estos años por debilitar el peligro de democracias más significativas donde quiera que brotaron.
Las poblaciones elegidas son muy conscientes de la clase de democracia que les traen. Se ha comentado repetidas veces que la ampliación de la democracia formal en América Latina ha venido acompañada de una desilusión creciente con ella. Unas notas: Carruthers Sporting Democracy y Carruthers in the Name of Democracy sobre el anhelo democrático del periodo de Reagan, véase Neil Leaks en New York Times 6 de diciembre de 1987. Para más detalles véase My Necessary Illusions, página 49. Una razón señalada hace algunos años por el experto de ciencias políticas argentino Atilio Boron es que la nueva racha de democratización en Latinoamérica ha coincidido con reformas económicas neoliberales que atentan contra la democracia efectiva. El sistema de los pactos de Bretton Woods de la posguerra se basaba en el control de capitales y en monedas relativamente fijas, no solo con miras al beneficio económico que acabó dándose, sino para dar a los gobiernos espacio para ejecutar políticas sociales democráticas de altísima popularidad. Se sabía que el tipo de liberalización financiera que inauguró la era neoliberal en la década de 1970 reduce las posibilidades de elección democrática, trasladando las decisiones a manos de un Senado virtual de inversores y prestamistas. Los gobiernos enfrentan hoy el dilema de la circunscripción doble, que opone los intereses de los votantes a los de los corredores de moneda extranjera y administradores de fondos de cobertura, hedge funds, que a cada instante realizan referendos sobre las políticas económicas y financieras tanto de las naciones en vías de desarrollo como de las desarrolladas, y la competición es marcadamente desigual. John Maynard Keynes advirtió hace 70 años que nada menos que el experimento democrático de los gobiernos autónomos peligra bajo las fuerzas del mercado financiero mundial. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, defensor acérrimo de la globalización neoliberal, inauguró las sesiones anuales con la advertencia de que el libre flujo de capitales, el rasgo más indeseable de la globalización. Su rasgo medular es, en efecto, es el mayor obstáculo al ejercicio del poder democrático, tal como había alertado Keynes. Unas notas: Atilio Boron, States, Capitals and Democracy in Latin America, Lane Reiner, 1995, capítulo 7, James Majo, Mobile Capital and Latin American Development State, 1996. Los temores se remontan a Adam Smith, la única vez que emplea el término mano invisible. En La riqueza de las naciones ocurre en una discusión de las consecuencias nocivas de la inversión extranjera, que Inglaterra no debería temer, creía él, porque una mano invisible induciría a los inversionistas a guardar sus capitales en casa. Lo mismo es válido para otras recetas del paquete neoliberal. La privatización, por ejemplo, achica el campo de las opciones democráticas posibles, de manera grave en el caso de privatización de servicios, que ha despertado una inmensa oposición popular, incluso en estrictos términos económicos. Los programas de privatización fueron impuestos con muy poca evidencia empírica, si acaso había bases teóricas sólidas. La desilusión con la democracia formal también se ha evidenciado en Estados Unidos y ha ascendido durante todo el periodo neoliberal. Hubo muchos clamores por el robo de las elecciones de noviembre de 2000 y sorpresa porque al público no pareció importarle mayor cosa. Se indican las razones posibles en algunos estudios de opinión pública que revelan que en vísperas de las elecciones 3/4 partes de la población las consideraban un juego entre los grandes donantes, que fabricaba candidatos que decían casi cualquier cosa para hacerse elegir. Los ciudadanos no podían precisar la posición de los candidatos sobre casi ningún tema, como era la intención. Los temas en el que el público difiere la opinión de las élites quedan generalmente por fuera de la agenda. Unas notas: Timothy Canova en American Universe International Library, 14 número 6, 1999, Brooklyn Land Review 60, número 4, 1995,
César Gaviria, secretario general de la OEA, citado por Woody Moore en Financial Times 11 de junio de 2003, Ha-Joon Chang y A-Hee Kim en un UNCTAD Review 4 de 1993, página 45 y 81. Se encarriló a los electores hacia las cualidades personales de los candidatos, no a los temas. Entre los votantes con una alta tendencia a ser ricos, quienes vieron que sus intereses de clase estaban en juego, tendieron a votar para protegerlos. Votaron por el más reaccionario de los partidos empresariales. Pero el grueso del público reparte la votación de otras maneras, produciendo a veces, como en el año 2000, un empate estadístico entre los trabajadores temas no económicos como la posesión de armas y la religiosidad fueron factores preeminentes, de modo que hubo quienes votaron contra sus propios intereses, acaso suponiendo que no tenían muchas alternativas. En 2000 los sentimientos de impotencia alcanzaron la máxima medición histórica, más del 50%. Lo que queda de la democracia es más que todo el derecho a elegir entre mercancías. La dirigencia empresarial lleva tiempo explicando que hay que inculcar en la población una filosofía de la futilidad y de la carencia de sentido de la vida para concentrar la atención humana en las cosas más superficiales que componen la mayor parte del consumo de moda. Inundadas por este tipo de propaganda desde la infancia, las personas aceptarán entonces sus vidas insignificantes y subordinadas y se olvidarán de esas ideas ridículas de manejar sus propios asuntos. Podrán poner su destino en manos de los presidentes de empresas y la industria, de las relaciones públicas y el reino político, en las que quienes se describen a sí mismas como las minorías inteligentes que atienden y administran el poder. Desde esta perspectiva convencional en la opinión de élite, las elecciones de noviembre del 2000 no pusieron al descubierto una imperfección de la democracia, sino más bien su triunfo. Y generalizado, es justo saludar el triunfo de la democracia en todo el hemisferio y en otras partes, aunque los pueblos no lo vean de ese modo. Unas notas. Thomas Patterson en Boston Globe 15 de diciembre del 2000 y New York Times 8 de noviembre del 2000. Véase también su libro The Vanished Voter Knopf 2002. Gary Jacobs en Política Science Kerarty 116 número 1 primavera del 2000. Véase también mis artículos en los números de enero y febrero del 2001 de Z Magazine. Stuart Ewen, Captains of Conscience, McGraw-Hill 1976, página 85. Véase Michael Dawson, Tricon, Substract y Linux 2003, para un examen extenso de la técnica de Hop control desarrollada a partir de la década del 20 como contrapeso al Hop control de Taylorismo, que buscaba convertir a la gente en robots bajo el control tanto en la vida como en el trabajo. Liberación de la tiranía, soluciones constructivas. Por difícil que resulte creer que Washington de un momento a otro se interese por la democracia y los derechos humanos en Irak o en cualquier otra parte, las alas extremistas no deben cejar en su dedicación a tales objetivos y hasta donde puedan en ejercer sus influencias en esa dirección. En el caso de Irak siempre hubo sobrada razón para tomar en serio las conclusiones de los más entendidos en el sentido de que una solución constructiva para el cambio de régimen en Irak sería levantar las sanciones económicas que han empobrecido a la sociedad, diezmado a la clase media iraquí y borrado cualquier posibilidad de que surja una dirigencia de reemplazo, en tanto que 12 años de sanciones solo han fortalecido al régimen actual. Hans von Sponeck. Más aún, las sanciones llevaron a la población a depender de la tiranía reinante para sobrevivir, lo que redujo todavía más la posibilidad de una solución constructiva. Hemos sostenido el régimen y negado las oportunidades de cambio, añadió Dennis Halliday. Creo que si los iraquíes tuvieran otra vez su economía, otra vez sus vidas y se les restaurase su modo de vida,
ellos se encargarían de conformar el tipo de gobierno que desean, que creen que conviene a su país. ¿Meras ilusiones? Las crónicas de la historia dicen otra cosa. Recordemos la suerte de los infelices tiranos que recibieron el apoyo de los actuales funcionarios hasta el final de sus sangrientos gobiernos, derrocados todos por insurrección internas. El caso de Ceausescu, apenas uno de muchos, resulta especialmente ilustrativo por la naturaleza de las tiranías internas. Con el cambio de prioridades en 2002 se empezó a sostener que quienes compartían la responsabilidad por 20 años de torturas a los iraquíes estaban en su derecho de recurrir a la violencia para implantar la democracia. Ni aun su asiduo historial de apoyo al salvajismo y la tiranía y su hostilidad contra la democracia, demostrada con inusual apasionamiento en este preciso instante, dieron motivo alguno para poner en duda estas declaradas intenciones. Pero dejando la incredulidad de lado y digamos que la violencia solo se puede contemplar cuando es evidente que las soluciones constructivas han fracasado, como ese tipo de soluciones ni siquiera estuvo permitido en el caso de Irak, cuesta trabajo sostener que se había llegado a la fase del último recurso. La conclusión es válida, no importa que se piense personalmente sobre las posibilidades de éxito, todas básicamente irrelevantes. Parafraseando de Lara Marlowe, si este va a ser el modelo de la superpotencia hegemónica, que Dios nos ayude a todos. Desde la era Reagan-Bush I, en realidad desde antes, Washington había apoyado a Saddam Hussein de distintas maneras. Cuando éste se salió a su curso en agosto de 1990, las políticas y los pretextos variaron, pero un elemento permaneció constante: que el pueblo de Irak no controlara su país. Repitamos, al tirano se le permitió suprimir el levantamiento popular de 1991 porque, se nos informa, Washington buscaba una junta militar que gobernara el país con puño de hierro, y si no surgía otra alternativa habría que conformarse con Saddam. Unas notas. Von Sponeck en Toronto CBB and Mail, 2 de julio de 2002. Halliway en Al-Haram Weekly, 26 de diciembre de 2002. Los rebeldes fracasaron porque muy pocos por fuera de Irak querían que ganaran, es decir, Washington y sus aliados locales, que sostenían la opinión notablemente unánime de que cualesquiera que fueran los pecados del gobierno iraquí, este ofrecía a Occidente y a la región vecinos mejores esperanzas para la estabilidad del país que las ofrecían quienes habían padecido su represión. Asombra ver la manera uniforme como se suprimió todo esto en los horrorizados comentarios y reportajes ante el descubrimiento de las fosas comunes de las víctimas del paroxismo de terror de Saddam Hussein. Autorizado por Estados Unidos y exhibidas como una justificación de la guerra reciente por principios morales, ahora hemos visto las fosas comunes y las verdaderas dimensiones de la maldad genocida de Saddam, bien conocidas desde 1991, pero ignoradas bajo el imperativo de la estabilidad. La insurrección habría dejado al país en manos de los iraquíes, que podrían ser independientes de Washington. Las sanciones de los años siguientes mermaron la posibilidad del tipo de revuelta popular que había derrocado a otros monstruos que también recibían el firme apoyo de nuestros actuales gobernantes. Estados Unidos trató de instigar golpes por parte de grupos bajo su control, pero una rebelión popular no hubiera dejado las riendas del poder en manos suyas. En la cumbre de las Azores de marzo de 2003, Bush reiteró esa posición al declarar que Estados Unidos iba a invadir aunque Saddam y sus secuaces salieran del país. La cuestión de quién debe gobernar a Irak sigue siendo un foco de controversia. Unas notas. Thomas Friedman en New York Times, 7 de junio de 1991. Alan Cowell en New York Times, 11 de abril de 1991. Friedman en New York Times, 4 de junio de 2003.
Destacados personajes de la oposición apoyada por Estados Unidos empezaron por exigir que la ONU cumpliera un papel importante en el Irak de posguerra y rechazaron el control estadounidense de la reconstrucción o el gobierno post-Saddam. Se mostraron firmemente en contra de una hegemonía de Estados Unidos sobre Irak. Hasta los preferidos de Washington protestaron encendidamente ante los planes por hacerlos a un lado y propiciar la ocupación norteamericana. Había también indicios de que la mayoría chiita se mostraría partidaria de una república islámica si se le permitía expresarse, algo para nada al gusto de Washington y sus designios para la región. Hay poca razón para dudar que los estrategas de Washington trataran de seguir lo que ha sido práctica constante para otras partes. La democracia formal está muy bien, pero solo si obedece órdenes como la Nueva Europa o las democracias limitadas de arriba hacia abajo, de Latinoamérica gobernadas por estructuras de poder tradicionales de los que Estados Unidos ha sido aliado durante mucho tiempo. Caroters Brent Scroff, consejero de Seguridad Nacional de Bush I, hablaba a nombre de los moderados cuando declaró que si hay elecciones en Irak y ganan los radicales, sin duda no lo vamos a dejar subir al poder, de tal manera que si la mayoría chiitas tienen algún peso en Irak posterior a Saddam y se unen a otros en la región en el proyecto de mejorar las relaciones con Irán, serán tildadas de radicales y recibirán un tratamiento acorde. Lo mismo es de esperarse si ganan los demócratas laicistas y nos resultan radicales, a menos que creamos que la historia es simple palabrería. Los lineamientos básicos del pensamiento de Washington se patentizan en el organigrama de la Administración Civil del Irak de posguerra. Hay 16 casillas, cada una con un nombre en negrita y una indicación del cargo, desde el enviado presidencial Paul Bremer en la cima responsable ante el Pentágono hasta el pie del cuadro. Unas notas. Brent Scoward, fritado por Von Herben en New York Times, 10 de abril de 2003. 7 son generales, casi todos los otros son funcionarios del gobierno estadounidense, ninguno de ellos iraquí. En la parte inferior hay una casilla 17, más o menos de un tercio del tamaño de las otras, sin nombres, ni negritas, ni funciones, que dice, entre comillas, consejeros ministeriales iraquíes. Con alguna extrañeza se ha tomado nota del cambio de la política estadounidense con respecto al control de posguerra en Irak. En otras partes, Washington ha estado contento de trasladar las responsabilidades y los costos a otros, pero en Irak ha insistido en dirigir personalmente la función. No hay inconsistencia alguna, Irak no es Timor Oriental, Kosovo y Afganistán, recalcaba correctamente Condoleezza Rice, pero no precisó la distinción. Tal vez es demasiado transparente. Irak es un trofeo mayor, los otros son casos perdidos, por tanto Washington debe hacerse cargo y no la ONU ni el pueblo iraquí. Dejando de lado la pregunta crucial de quién se hará cargo, quienes se preocupaban por la tragedia de Irak tenían 3 objetivos básicos. Primero, derrocar la tiranía. Segundo, poner fin a las sanciones dirigidas contra el pueblo y no contra los dirigentes. Y tercero, conservar alguna apariencia de ordenamiento mundial. Sobre los 2 primeros objetivos, las personas decentes no pueden estar en desacuerdo. Haberlos alcanzado es un motivo de gran celebración, en especial entre quienes protestaron por el apoyo de Estados Unidos a Saddam antes de su invasión de Kuwait. Inmediatamente después de esta y se opusieron al régimen de sanciones que vino a continuación. Ellos sí que pueden aplaudir el desenlace sin hipocresía. Unas notas. Organigrama publicado en New York Times 7 de mayo de 2003. Fuente: Departamento de Defensa, Oficina de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria, David Sanger y John Tagliabue en New York Times 5 de abril de 2003. El segundo objetivo, y acaso el primero también, sin duda, se podían conseguir sin destruir el tercero. La administración Bush declaró abiertamente su intención de
su intención de desmantelar lo que quedaba del ordenamiento mundial y controlar el mundo por la fuerza, con Irak a modo de tubo de ensayo, como lo llamó The New York Times, donde se establecieron las nuevas normas. Esa intención manifiesta fue lo que despertó el miedo y con frecuencia el odio en todo el mundo, y la desesperanza entre quienes no se resignan a vivir en la infamia y se preocupan por las posibles consecuencias de optar por vivir así. Se trata de luego de una elección que depende en gran parte del pueblo de Estados Unidos. Una nota. Arthur Slayer, ver página 22. Los dilemas de la dominación. El entusiasmo por la nueva Europa. Del antiguo imperio soviético no se debe únicamente a que sus gobernantes están dispuestos a saludar y gritar sí señor. Se expresaron razones de mayor fundamento cuando la Unión Europea contemplaba la posibilidad de acoger como miembros a esos países. Estados Unidos era firme partidario de ese paso. Los países del este son los verdaderos modernizadores de Europa, explicaba el comentarista político David Ignatius. Pueden barrer con el burocratismo y la cultura del estado de bienestar que aún son un lastre en gran parte de Europa y dejar que los mercados libres funcionen como deben hacerlo, como en Estados Unidos, donde la economía depende fuertemente del sector estatal y cuyos actuales gobernantes rompieron en su primer mandato los récords de posguerra en cuestión de proteccionismo. Como a los pueblos del este, amantes de la libertad y adaptadores de tecnología, se les paga una pequeña parte de lo que ganan, los trabajadores de Occidente, prosigue Ignatius, están en capacidad para conducir a toda Europa hacia las realidades del capitalismo moderno. El modelo norteamericano tal parece que ideal por definición, el modelo tiene tasas de crecimiento per cápita casi iguales a las de Europa y un desempleo en casi el mismo nivel, junto con los índices más altos de desigualdad y pobreza, las cuotas de trabajo más elevadas y algunas de las prestaciones sociales y sistemas de asistencia más endebles del mundo industrial avanzado. Unas notas. David Ignatius en International Herald Tribune, 14-15, diciembre de 2002, toma Washington Post. El salario medio masculino del 2000 seguía por debajo del nivel de 1979, esfumada la pequeña bonanza de finales de los años 90, aunque la productividad era un 45% más alta, un signo del brusco viraje dado para beneficiar el capital y que se ha acelerado de manera más drástica con Bush II. Las posibles contribuciones de Europa del Este al detrimento de la calidad de vida de las mayorías de Occidente fueron captadas de inmediato tras la caída del muro de Berlín. La prensa de negocios mostró su regocijo por esos retoños verdes entre las ruinas del comunismo, donde el creciente desempleo y la pauperización de grandes sectores de la clase trabajadora querían decir que la gente estaría dispuesta a trabajar jornadas más largas que sus colegas minados del oeste por salarios del oeste por salarios un 40% menores y con menos prestaciones. Además, los retoños verdes vienen con suficiente represión para mantener disciplinados a los trabajadores, así como atractivos subsidios estatales para los inversionistas de Occidente. Tales reformas de mercado permitirían a Europa batallar contra los elevados salarios e impuestos corporativos, cortas jornadas laborales, inamovilidad laboral y pródigos programas sociales. Europa podría entonces imitar el modelo americano, donde la declinación de los salarios reales en la época de Reagan hasta el nivel más bajo en las sociedades industriales avanzadas, descontando a Gran Bretaña, fue un grato acontecimiento de magnitud trascendental. Con las ruinas del comunismo en un papel parecido al de México, ahora las ventajas también llegarían a Europa, acercándolas al modelo de Estados Unidos y Gran Bretaña. Una nota. Para las fuentes de Financial Times, Business News, Wall Street Journal y demás, véase My World Orders World and New, capítulo 2.
Las ruinas del comunismo tienen muchas ventajas sobre las regiones que han estado bajo la dominación occidental por siglos. Los del lado oriental de la falla que hace 500 años divide al este del oeste, que no coincide con la de la Guerra Fría, pero se le aproxima, alcanzaron estándares de salud y educación mucho más altos cuando el este dejó de ser el tercer mundo del oeste, y hasta tienen el color de piel correcto. Con el regreso de algo así como las relaciones tradicionales, el este puede suministrar otros beneficios, entre ellos una enorme avalancha de mano de obra fácilmente exportable. Se dice que ahora Ucrania reemplaza a la Europa del Sur como fuente de mano de obra barata en el oeste, privando a la ruinosa economía ucraniana de sus trabajadores más productivos, como sus semejantes de Centroamérica. Los inmigrantes ucranianos envían enormes remesas y ayudan así a conservar con vida lo que queda de su sociedad. Las deplorables condiciones de trabajo y de vida mantienen altas las tasas de mortalidad, y tal vez unas 100.000 mujeres ucranianas viven en la esclavitud sexual. La historia suena conocida. Queda bastante claro por qué el gobierno mundial de facto, que la prensa de negocios saluda, debe alegrarse por las reformas de mercado de Europa del Este, pero para las élites estadounidenses las reformas poseen una importancia adicional. Como el desarrollo social y económico independiente en el tercer mundo, el sistema de mercado social de Europa Occidental podría ser un virus que contagia a otros, y por tanto una forma de desafío exitoso que hay que relegar al olvido. Los sistemas de los estados de bienestar de Europa podrían producir efectos peligrosos en la opinión pública norteamericana, como lo revela la constante popularidad en Estados Unidos de un sistema universal de asistencia de salud basado en gravámenes, a pesar de la denigración permanente de los medios y la exclusión de esa posibilidad del debate electoral con el argumento de que es políticamente imposible, sin importar qué piensa el público al respecto. Ari Farman en Christian Science Monitor, 10 de junio del 2003. Las realidades del capitalismo moderno, tal como se evidencian en las regiones sujetas desde hace tiempo al dominio de Washington, han calado en gran parte de Europa del Este con la latinoamericanización de sus economías. Se discuten las causas, pero no los hechos esenciales del colapso económico y social. Las consecuencias demográficas, aunque inciertas en cuanto a sus dimensiones, ofrecen un índice. El Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas calcula en 10 millones las muertes masculinas excedentes en la década de 1990. Aproximadamente el número de víctimas mortales de las purgas de Stalin 60 años antes, y las cifras son de fiar. Rusia parece ser el primer país que experimenta una reducción tan brusca de los nacimientos versus las muertes por causas diferentes a la guerra, el hambre o las enfermedades. Escribe David Powell, la crisis demográfica se atribuye en parte al derrumbe del sistema de salud ruso tras las reformas de mercado. El colapso general ha sido de una severidad tal que hasta el monstruoso Stalin es recordado con cierto grado de desprecio. Más de la mitad de los rusos cree que el papel de Stalin en la historia de Rusia fue positivo, mientras que solo la tercera parte no está de acuerdo. Decían las encuestas a principios del 2003. Los proyectos de los supervisores norteamericanos para Irak se asemejan bastante a los ejecutados en Rusia y a los que en otras partes han producido deprimentes resultados en forma sistemática. En cuanto a la unificación europea, las actitudes de Washington siempre han sido complejas. Al igual que sus antecesores, el gobierno de Kennedy presionó a favor de la unificación, aunque con cierta inquietud de que Europa fuera a tomar por su propio camino. Unas notas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, citado por Duncan Green y Matten Griffin en International Affairs 78, número 1, 2002. David Powell en Current History, octubre del 2002. Para las encuestas, véase Michael Waynes en New York Times, 5 de marzo de 2003.
El ilustre diplomático David Bruce fue uno de los mayores partidarios de la unificación europea en la época de Kennedy, pero típicamente veía peligros si Europa arrancaba sola buscando desempeñar un papel independiente de Estados Unidos. Henry Kissinger explicó los principios rectores en su discurso del Año de Europa en 1973. El sistema mundial aconsejó debería basarse en el reconocimiento de que Estados Unidos tiene intereses y responsabilidades mundiales, mientras que sus aliados solo tienen intereses regionales. Estados Unidos debe ocuparse más de la estructura de orden general que de la gestión de cada empresa regional. Europa no debe seguir un camino independiente, basado en núcleo industrial y financiero, franco-alemán, otro motivo de inquietud por la vieja Europa, perfectamente aparte de la renuencia de sus gobiernos a seguir las órdenes de Washington sobre la guerra con Irak.